Bienvenidos a La Cava. Así es, estamos en La Cava con esos invitados maravillosos que trabajan por el país, que trabajan por todas las comunidades desde la región. Y hoy tenemos invitado a un ejecutivo, se le puede llamar, de la construcción de la comunidad indígena, porque ya hemos evolucionado. Y en este caso, estos maestros, como tengo aquí a mi invitado hoy, donde vamos a compartir un vino bien delicioso en esta tertulia, él ha hecho un trabajo muy fuerte por las comunidades ya conocidas y famosas del Cauca y del Tolima. Tenemos a Edgar Londoño, bienvenido aquí a La Cava, Edgar. Gracias, Fernando, muy amable por invitarme a este sitio tan agradable, La Cava. Exactamente, aquí empezamos brindando, ¿no? Gracias. Aquí vamos a tomar, espero que le guste el vinito, profesor. Pero aquí tomamos de verdad, o sea, eso no es como en las novelas que le echan frutilla. Salud para todos ustedes. Salud, salud. Me cuenta cómo lo siente. Delicioso. ¿Sí le gusta el vino? Y ya se ha aireado hace como casi una hora, entonces cuando lo empieza a tomar, muy bien. Muy rico, muy amable. Bueno, Edgar, ¿cómo vamos con ese trabajo en las comunidades en el Tolima inicialmente? Pues bien, es decir, yo creo que es importante que en este momento estamos avanzando otra vez hacia el fortalecimiento y la dinamización de las comunidades indígenas en un momento histórico que definitivamente hay que aprovecharlo en Colombia. Creo que es la hora de los indígenas porque los indígenas han contribuido en este momento al proceso de cambio que se está dando en Colombia. Esto no es ahora improvisado, ni son 55 años de trabajo permanente en los cuales yo he tenido la oportunidad de estar en ellos. Empecé muy joven en este proceso y yo me siento feliz porque ha sido mi proyecto de vida. Ha sido un proyecto de vida en unión con todas las comunidades indígenas, especialmente del Cauca y del Tolima. Bueno, usted nos dice que ya 55 años que empezó muy joven. ¿Dónde nació? Yo nací en Río Negro, Antioquia, el Sí. 16 de junio de 1944. Imagínese, usted come años, mire, tomando buen vinito y comiendo bien. Antes de que se diera la violencia en Colombia, somos hijos de esa violencia. Vean, pues. Entonces empezó muy joven. ¿Dónde hizo la escuela primaria? La escuela primaria la hice en Medellín. Sí. ¿Cómo llamaba esa Cristóbal escuela? Colón. ¿Cómo llamaba? Escuela Cristóbal Colón. Escuela Cristóbal Colón. Del barrio Cristóbal de Medellín. Y en la Monseñor Perdomo de San Javier, en la comuna 13. Vea, pues empezó ya a andar entre la gente, fuerte. Bueno, ¿y cómo le iban en la primaria? Pues la primaria a mí me fue muy bien, ¿no? Sí. De todas maneras, tuve la posibilidad, hasta me premiaron y me mandaron de acólito de la iglesia de San Javier y entonces nos daban unos pesitos, los primeros pesitos que me gané yo. ¿Verdad? Eso está bien. ¿Cuántos pesitos fueron? Para que... Yo creo que eran más o menos centavos. De unos centavos, más bien. Eso le iba a decir. Después pasa a la secundaria, al bachillerato. Claro, ¿Dónde lo hizo? El bachillerato lo inicié en el Seminario Menor de Medellín. Usted iba a ser cura. Desde quinto de primario hasta tercero de bachillerato. ¿Duró harto? En tercero de bachillerato me di cuenta que me gustaban mucho las muchachas, entonces Sí, no, tocaba salir de ahí de una tocaba vez. entregar los bártulos religiosos para poder seguir la vida. Bueno, ¿y dónde terminó el bachillerato? Yo terminé mi bachillerato, terminé de normalista superior en la normal superior de normal Medellín. superior, por eso es pedagogo, docente. Claro, claro, esa es una de las cosas más lindas que he vivido en la vida, puesto que es donde no he olvidado a mis grandes amigos. Celebramos los 50 años de habernos graduado. Sí, qué y ahora bueno. vamos a celebrar los 60 años de habernos graduado en Medellín. Ellos deben estar listos para hacerlo en este año. Pero qué buena fiesta. Ya. ¿Ustedes qué les dan en esa época de comer? Porque mira, ustedes están enteritos. No, imagínense, los compañeros, Todos. 60 años de habernos graduado de maestros. Sí. Ya unos son economistas, otros son comunicadores, otros ya no están, se nos adelantaron, pero bueno, ahí estamos. Bueno, ¿cuándo empieza este trabajo con las comunidades? A ver, yo inicialmente
Estuve en la Universidad de Antioquia, me matriculé a medicina, Sí. o pasamos a medicina porque allá era concursando, ¿no? Sí, sí. Camilo Torres estuvo en la universidad, Así es. pudimos oír su discurso, nos decía, hombre, primero tenemos que hacer la revolución y luego tendrán tiempo para ser doctores y para terminar su carrera. Así le decía el comandante Claro. Camilo Torres. Claro, porque él pensaba que eso se iba a hacer rápido, esa revolución, y entonces nosotros, claro, en ese momento, nosotros los jóvenes éramos rebeldes. Sí, sí. Y rebeldes con toda la ley. Sí. Y en ese momento había dos posibilidades, o irnos a la guerrilla a luchar con las armas o dedicarnos a trabajar con la gente en las comunidades. Y yo escogí la segunda, Se fue. a trabajar con comunidades campesinas donde precisamente el gobierno de Gerard Restrepo en el año 68 nos vinculó, Sí. porque se estaba retrasando el proceso de reforma agraria. Sí. Acuérdese de Punta del Este con los presidentes y Sí. la ley de reforma agraria, la ley 135 de 1961, la creación del INCORA, y en ese lapso de 2 años, porque Gerard Restrepo fue en 1966-1970, yo entré en el 68, Sí. y nos dijeron, bueno, ustedes que quieren hacer el cambio y la revolución, bueno, vamos a hacer la organización campesina y hacer reforma agraria en aquellas tierras que no estén bien explotadas. Eso fue una condición que puso Gerard Restrepo en el tiempo y nos las puso a nosotros. Oh, estamos hablando del año, usted lo dice, del 66 al 70, donde están hablando de algo parecido a la de ahora, estoy equivocado, de las tierras que no estuvieran bien explotadas, que pasara para el pueblo, para las comunidades, ¿de acuerdo? Correcto, es que Gerard Restrepo toma la ley 200 de 1936 como ejemplo de López Pumarejo y dice, bueno, vamos por lo menos a empezar con las tierras que no están bien producidas, y les digo a los terratenientes, Sí. se las vamos a expropiar porque vamos a hacer reforma agraria. Y a nosotros, que nos llamaron como promotores en esa época, nos dijeron, vamos a hacer que todos los arrendatarios y aparceros de Colombia tengan su tierra. Y fue donde empezó el proceso de reforma agraria. Y con el decreto 755 del 2 de mayo de 1968 se creó la organización campesina. ¿Cuántos muchachos eran? ¿Usted se acuerda más? Éramos unos 70. 70. ¿En el país? Para todo el país. Por todo el país, ¿cierto? Y se dio como cosa rara que todos éramos rebeldes de izquierda. Yo no sé cómo hizo Gerard para hacer Pues eso le iba a preguntar yo, porque estos eran gobiernos de liberales y conservadores y le estaban entregando a ustedes esa herramienta que era guiar al pueblo para que revolucionara en el campo. Pero lo ¿Cómo más hicieron? simpático es que fue de toda parte del país. Sí, Que lo escogió. Yo recuerdo que el ministro era el doctor Peñalosa, Enrique Peñalosa, y el Sí. viceministro Mario Suárez Melo, sí, que todavía vive. sí, 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 sí. Y yo no entiendo cómo caímos todos ahí. Yo creo que alguna información tendría. Y algo bueno tendría, pues si algo bueno estamos haciendo. Pero Porque... sí, lo común de eso era que todos éramos básicamente pedagogos, gente que sabía de... Y era gente formada, capacitada además. Claro, porque en ese tiempo, pues, todos estábamos dedicados al proceso político organizativo. No es como ahora que el analfabetismo político está acabando con el país. Los jóvenes no Sí. saben dónde van, para dónde van, qué pasó, no saben la historia de Colombia. El pensum de las escuelas colombianas no te enseñan a vos lo que pasó. Si le preguntamos qué significa las FARC, de dónde nacieron, el ELN, por qué la violencia, nada. Nuestra juventud no sabe eso. Sí, son muy pocos, la verdad, son muy pocos los que están formados en ese momento y ustedes lideraron todo este cambio en las tierras para el beneficio de los campesinos. Claro. Entonces, cuando iniciamos nosotros el movimiento campesino, ya no lo tomamos como lo dijo Lleras, así que lo tomamos a nuestra manera de construir movimiento campesino y colaborar con Carlos Lleras, porque Carlos Lleras también quería crear el movimiento campesino para fortalecer y poder decir, continuemos con la reforma agraria. Bueno, ¿sí ven? Yo creo que Miren, qué pena que lo interrumpa, pero este segmento ha sido muy interesante y ahora nos vamos a un corte. Cuando regresemos vamos a hablar ya, después de esta experiencia de Edgar ya haber pasado por todos estos procesos campesinos,
vamos a hablar ya de cómo se logró estructurar todo este movimiento indígena que tiene mucho trabajo. ¡Salud! Y ya vamos a regresar aquí con el maestro Edgar Londoño. Estamos en la Cava. Continuamos en la Cava, hoy con un historiador, pero que no está retirado, con un historiador que está aplicando esos conocimientos para seguir trabajando por la comunidad indígena en Colombia. Nos contaba Edgar Londoño, el profesor Edgar Londoño, que él trabajó desde los años 68 en adelante para aterrizar este proyecto campesino que había en ese momento con las tierras que se tomaban, que no estaban haciendo nada, que estaban como latifundios o que estaban como engorde, como les llaman, y siguieron estos 70 muchachos saliendo adelante por nuestro país con esta gente. Pero vamos a hablar ahora de este trabajo con las comunidades indígenas, que le tocó iniciarlo en el Cauca, que todavía sigue teniendo problemas este trabajo, pero que es adelantado en todo el proceso del manejo de tierras, de la sociedad como tal indígena, porque tienen toda una jerarquía y que poco a poco han ido creciendo. Y el maestro Edgar estuvo al frente de ellos. ¿Cómo nació eso? Es decir, el movimiento campesino iniciamos, yo trabajé en Cesar Pailitas, en todo el Cesar. Y después de eso me vine al Cauca porque yo pensaba continuar mis estudios de medicina, pero la fuerza revolucionaria nos llevó a que nosotros dijimos, no, primero está hacer el cambio en este país, hagamos el cambio y después veremos si terminamos o no nuestras carreras. Bueno, pero brindemos por eso, por esa decisión. Claro. Que estamos aquí en la Cava. Y luego entonces fuimos al Cauca, pero muy rápido yo hice contacto con las comunidades indígenas, especialmente en la zona de Silvia Cauca, con los Misak, sí, con los guambianos que dicen algunos, pero es los Misak, el pueblo Misak. Y un saludo para ellos en este momento, para esa gran cultura Misak. Hicimos la primera manifestación dentro del criterio de movimiento campesino, oiga bien. Pero esa primera manifestación que se dio en ese año 1969, a finales del 69, hicimos en Popayán. Sí. Y eso fue una manifestación grandísima de los Misak. Entonces la gente decía, qué bien esta gente. Sí, sí, sí. Y yo no estaba dentro de la marcha y no a un ladito, porque pues no era indígena bueno. Sí, sí. Me preguntaban que a qué venían esos... ¿Usted qué hacía ahí? Sí, o sea, así coloquialmente, usted no es indígena, ¿cuál es su papel acá? Ahí empezamos a hablar de los derechos de los pueblos indígenas y del pueblo Misak, pero que estábamos con los campesinos. Y fue como el inicio de ese proceso de contacto con las comunidades. ¿Y cómo lo recibieron ellos? No, magnífico, era que yo ya estaba trabajando en la cooperativa de las delicias de Silvia Cauca, la suiza de Colombia, con Trino Morales, un gran compañero dirigente que lo conocí desde ese momento, Álvaro Tombé y otros dirigentes, Francisco Gembuel, que después fueron mis compañeros en la construcción del movimiento. Yo estaba en ese proceso. Y fue cuando decidimos entonces que era con la necesidad de generar el movimiento indígena, porque decíamos como que no le encaja el movimiento campesino al movimiento indígena, entonces decimos que había que aprovechar un elemento fundamental de la cultura indígena, que es la cultura, y que estaba en peligro de extinción esa forma organizativa. Nosotros en el INCORA, yo recuerdo en uno de los resguardos indígenas de Tumbichucue y en la zona de Calderas, donde es originario Jesús Piñacue, que fue senador de la República, pues la INCORA nos había mandado a que legalizáramos la terminación de un resguardo indígena.
Pero ahí habían dos tendencias, una tendencia que respaldaba la situación del movimiento indígena y otro que era, digamos, con interés que se desbarataran las comunidades para que entraran las tierras al mercado de tierras. Nosotros dijimos Nanaycucos. Y entonces fue donde empieza también el proceso de defensa de los derechos indígenas. Y bueno, hasta ese momento entonces fuimos conformando un equipo que llamamos el equipo del Cauca, Sí. el grupo del Cauca, con una visión política organizativa, porque además durante el trabajo que estábamos en la preparación era fortalecer el movimiento campesino, pero principalmente desde el punto de vista social, económico, político. Y ahí nace el CRI. Entonces, exactamente, entonces se da eso, pero entonces nosotros decidimos con Gustavo Mejía, que fue uno de los líderes del movimiento indígena en el Cauca, que fue el MRL, muy amigo de Alfonso López Fumán, Kim Mikkelsen, y entonces dice, mire, observemos el movimiento indígena, observen ustedes lo que está pasando en Vietnam, que los grupos étnicos están haciendo la revolución bajo el criterio de la defensa y fortalecimiento de su cultura. ¿Qué es lo que se debe hacer? Y aprendamos de Ho Chi Minh, que era tal vez uno de los políticos menos reivindicados en el mundo, y un hombre que fue un hombre sencillo, metido en su pueblo, y triunfó la revolución de Sabino. Bueno, maestro, yo quiero que, pues tenemos poco tiempo en televisión, pasemos al Tolima. Ese trabajo que se hizo en Popayán, maravilloso, liderado por ustedes, y que necesita quien hable, y ustedes expresaron y llegaron al Senado, como Piñacue, que estuvo ahí, con el respeto al ex senador. Pero ¿cómo llega el Tolima y empieza ya a organizar, a estructurar todas estas comunidades que estaban como cada una por su lado? Bueno, en ese momento lo primero que hicimos fue decidir de que debíamos continuar las luchas del líder indígena Manuel Quintín Lame, que había muerto en 1967, estábamos en 1969 y decidimos, en ese tiempo teníamos muchas cartillas, las cartillas del movimiento marxista-leninista, Sí. que era todo lo del proceso de organización política, ¿cierto? Todo lo que llega de Rusia también. Frente de masas, toda esa vaina. Pero nosotros decidimos, primero que todo, decir, y sabíamos, hoy, como no habíamos optado por la lucha armada, decidimos por el trabajo organizativo, el poder no se toma, el poder se construye. Sí. Por lo tanto, no habrá un cambio en este país ni revolución que le valga si el pueblo colombiano todo no está conscientemente sabiendo lo que debe hacer. Y no son unas personas, ningún instrumento, ni político ni militar que debe hacer la revolución, sino el pueblo mismo, con su conciencia. Ese fue el origen. Y empezamos un proceso de construcción colectiva de organización, pero también construcción colectiva de pensamiento donde nosotros éramos simplemente unos instrumentos pedagógicos. Nosotros, digamos, éramos la didáctica del movimiento. Sí. Y la pedagogía del movimiento eran los mismos indígenas, ese pueblo que tenía una cultura. Ahí empezó y empezamos. Y se dio en 1971 con el pensamiento de Quintín Lame, con su libro En defensa de mi raza, ¿cierto? Que es uno de los libros que han sido más publicados en este momento en el movimiento indígena y que se ha convertido Quintín Lame en uno de los personajes más importantes del siglo. Y referente además, ¿no? Ese fue el proceso. Sí. Iniciamos en 1971, decimos, nosotros no vamos a empezar con un movimiento a nivel nacional, empezamos en una vereda. Cada uno de nosotros tenía una vereda, un sitio, un resguardo, una comunidad, y de ahí empezamos a crecer con la gente. Nosotros a darles lo que nosotros teníamos y ellos a darnos los que ellos tenían. Con todo el respeto a esa cultura, sin manosearla, y dejando que ellos como autoridades se fortalecieran. Y ese fue el inicio. En 1971 nace el Consejo Regional Indígena del Cauca. Y empezamos todo el proceso, yo me demoré 13 años con mis compañeros, y hago homenaje a Pablo Tatay, que inició conmigo
un compañero venido desde Europa, de Hungría, que se juntó con nosotros. Luego Graciela Bolaños, que es una de las promotoras de la cultura, de la educación propia en las comunidades indígenas, a quien rindo un homenaje a ellos porque son parte de esta lucha. Y así crecimos, fuimos creciendo. En 13 años ya el movimiento indígena del Cauca era referente nacional, porque nosotros no vinimos a traer el cuento como mensajeros, no. La gente empezó a llegar allá y desde allá empezó a formarse los dirigentes que en este momento... Y siguen siendo referente nacional. Y que vinieron a formar parte de los demás departamentos. Iban allá, oían las noticias y se preparaban. Ahora sí vamos para acá. ¿Cómo llega Ibagué? ¿Cómo? ¿Cómo llega Ibagué? ¿En qué momento se...? Entonces, yo estuve 13 años contribuyendo en el fortalecimiento del movimiento y a los 13 años me dicen, usted se va para Bogotá con Trino Morales. Era el gobierno de Turbay Ayala, el gobierno el estatuto de seguridad, que nos prohibían ir a las comunidades indígenas. Turbay prohibió que todo el que no fuera indígena fuera a las comunidades indígenas como si fuera... Y entonces nosotros vimos que peligraba el movimiento indígena en el Cauca si seguía solo. Ya habían en los departamentos inicios del movimiento. Entonces vinimos y convocamos al primer Congreso Indígena Nacional con el compañero Trino Morales, que está en este momento en la Sierra Nevada y a quien presento mis saludos fraternales, con quien hemos luchado todo este trayecto. Y allí empezamos, ya vinieron de la selva, de los llanos, de todas partes de Colombia. El CRIT tenía una imagen grande a nivel nacional e internacional. Fue el promotor de toda la lucha en América Latina, las nuevas luchas, continuador de las de Quintín Lame. Y allí nace la Organización Nacional Indígena de Colombia, con base en organizaciones locales, siguiendo nuestro criterio de que es de construcción desde la base del movimiento, no adelantándonos. Para nosotros sabíamos que esta lucha era de 50 a 100 años y no nos equivocamos, porque yo ya llevo 55 y aquí estoy todavía. Y sigue todavía. Construyendo y cualificando, porque los movimientos no tienen un ascenso permanente. Sí. Tiene sus olas. Sí. Y eso hay que atenderlo. Bueno, nos quedan 3 minutos. Quiero que nos cuente cómo está el proceso en Tolima. Bueno, el Tolima, desafortunadamente a partir del año 2005 se ha perdido ese impulso que traía el movimiento indígena, especialmente el CRIT, porque yo vengo aquí en el 83 por invitación de los compañeros de Tinajas, con Adolfo Polochi y todos estos compañeros, y desafortunadamente ese proceso se interrumpe en 2005, cuando yo me retiro un poco por diferencias con algunos dirigentes, y esos dirigentes en cierta forma empezaron a perder el rumbo de lo que es los principios del movimiento indígena en Colombia. Entonces, digamos lo que el CRIT y el movimiento indígena en el Tolima han nacido, no solamente el CRIT, está la ARID, la SIL, la FICAD, movimientos locales y regionales, sí, que han servido mucho, pero que en este momento realmente se ha abandonado un poco la atención a las comunidades y se ha perdido el fundamento que es la defensa de los derechos y no el vincularnos ni politizar el movimiento indígena. Para nosotros la política indígena es la defensa de los derechos, independiente que sea liberal, conservador, lo que el color político sea. Entonces, eso se ha venido perdiendo, pero hay una cosa muy importante: el movimiento ha venido creciendo cuantitativamente, pero decreciendo cualitativamente. Y entonces eso es una cosa que todos los dirigentes, yo hago un llamado a los dirigentes que pongan sus intereses personales y que nos pongamos a trabajar por fortalecer el movimiento del Tolima. Y les digo, es que nosotros éramos la segunda organización más importante después del CRIC. Y en este momento han perdido casi que su autonomía y su capacidad de impactar en la sociedad. El CRIT fue en un tiempo, hasta el 2005, un referente aquí para los sectores alternativos y las organizaciones sociales. Para nosotros la organización social es fundamental.
No son los partidos políticos los que van a sacar adelante este país, son las organizaciones sociales, juntas de acción comunal, padres de familia, mujeres, jóvenes, gays, todas estas organizaciones, las que con un norte político claro, que tiene que ser los derechos del pueblo colombiano, los derechos de todos ellos y los derechos indígenas, es donde tenemos que generar movimiento, y sobre todo en este momento donde está un amigo como es Gustavo Petro, tenemos nosotros la obligación moral de defender las conquistas que él haga y las reformas que él está pidiendo. Para nosotros es fundamental eso. Así es, vea. Edgar Londoño nos dejó muy claro hoy cómo es que se tiene que trabajar, por dónde está la línea que se debe seguir. Hace un llamado no solo a los líderes del Tolima, sino en el país, para que se retome ese espíritu inicial. Edgar, muchas gracias por estar en la cava. Fernando, muy amable, muchas gracias. Con usted tenemos que seguir haciendo más cosas. Ha sido un orgullo estar con ustedes y poder contribuir con su tarea tan hermosa que están haciendo. Bueno. Y que vive el Tolima, ¿no? Exactamente, y a todos ustedes, muchas gracias por estar en la cava. Nos veremos en la próxima cava.